cuando damos algo y se viene esa creación bonita de lo que hemos dado es precioso. Así que muchísimas gracias por querer estar aquí, por estar. Marcos, ¿qué voy a contar de ti? Bueno, puedo contar muchas cosas, pero aburriría un poco porque es mejor escucharte a ti. Pues Marcos, nuestro alumno de esta casa, amigo, este es su segundo poemario, ambos publicados con la editorial Contrabando, no sé para la editorial, pero es aquí abajo. Me ha gustado muchísimo el poemario, es un poemario que bueno, no voy a hablar, pero sí que te pediré luego los poemas porque creo que se me ha hecho muy significativa la metáfora del coto de casa. De hecho he venido pensándola porque pensamos en el coto de casa como algo desvalido en el que hay violencia solamente. Y creo que el coto de casa también es encuentro y es darle voz a ese otro que está allí. No sé, quizás es el casado, ¿no? Pero no importa los términos, ¿no? Darle voz a eso que siempre está allí, no siempre ser el que hace, sino que también un poco el que recibe. Me ha parecido desde esa óptica muy interesante, me ha gustado mucho, luego te pediré un par de poemas y creo que es algo que merece la pena leer, así que lo tenemos afuera para comprarlo, que no por comprarlo, sino por tenerlo, porque creo que es muy, muy importante conectar con este tema y con este libro. Y bueno, Miguel, que lo he dejado de último, pero no por menos importante, sino porque bueno, es parte de esta casa, amigo, profesor, poeta, que decir. Muchísimas gracias por estar acompañando a Marcos. Para nosotros siempre es un placer tenerte y escucharte. Así que nada, disfrutar de esta conversación. Espero que les guste mucho el poemario y bueno, por nosotros encantadísimas de recibiros y de teneros. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Lo primero, lamentar que no pueda estar Carmen Crespo, que no tenía preparado, como me consta, lo que iba a comentar, que es también autora de la misma colección, y no puedo sustituirla porque verdaderamente no. Aparte de haber leído el libro y poder a lo mejor preguntarle algo a Marcos, no tenía nada pensado y iba a estar felizmente ahí sentado. Como ha dicho Joana, Marcos estuvo una temporada aquí en aquello que entonces se llamaba taller de lectura, ahora no hemos cambiado el nombre, se llama seminario, bueno, venía a ser lo mismo, pero en realidad nos conocimos de una manera bastante fundacional en el sentido de que acabamos de llegar a Toledo sin ser de Toledo todos, ¿no? Y también éramos compañeros de profesión, profesores de Instituto de Lengua y Literatura los dos, aunque no nos conocimos por eso, pero contribuía a la conversación. Y desde entonces, que hace ya bastantes años, 30 años, pues nos hemos visto de vez en cuando y luego tuve la suerte durante esa temporada que he dicho de que estuviera aquí en mi taller de lectura, hablando, preguntando, comentando, siempre haciendo presente ese caudal de lectura que lleva encima, porque es un grandísimo lector, sorprende que pueda leer tanto, yo de hecho no sé cómo lo hace. Bueno,
mí la lectura y la escritura siempre han ido de la mano. Lo veo como las dos caras de una moneda. Necesito las dos cosas en mi vida, en mi equilibrio psicológico. Necesito leer y necesito escribir. Y lo que no necesito es publicar. Lo que pasa es que publicar era un deseo pero no una necesidad. Entonces los deseos se pueden postergar, pero las necesidades pues son más del día, ¿no? En tu equilibrio necesitas algo y lo vas haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, desde el primer momento tenía la intención de publicar, porque la escritura de poesía es un acto social. Entonces no es un acto, o sea, el tapete es el tapete social, ¿no? Pero como se puede diferir, porque la escritura se puede diferir, pues entonces esa necesidad la cubres de elaborar y piensas, bueno, ya más adelante se cumplirá el deseo y se cumplirá el último fin de la escritura, ¿no? Que es que el encuentro con los lectores, las lectoras. Lo que pasa es que eso pues se iba postergando, iban pasando los años y bueno, la lucha con la escritura, el afán por seguir leyendo, como tú dices, de sacar tiempo y las obligaciones de la vida, que es trabajar y la familia, en fin, pues me hacían que ahora se llama procrastinar, ¿no? Pues el tema de... Porque claro, el editar algo, o sea, el que te editen algo es un trabajo que necesitas tiempo, relacionarte, salir un poco de la cueva y tal, y eso lo iba postergando, ¿no? Entonces iban pasando los años y pues iba acumulando primero pasé una etapa de formación que hemos pasado todos, cuando escribimos, ¿no? Que en mi caso se alargó. Yo me acuerdo que empecé a escribir antes de los 15 y hasta los 30 todo lo que escribí lo dejé como borradores, no encontré algo que ofrecer, ¿no? a posible. Pero a partir de los 30 pues sí que fueron saliendo cosas que creo que pueden interesar. Claro, tengo 55, pues han pasado 25 años y tengo libros hechos y luego carpetas de donde más o menos se puede montar un libro. Lo que pasa es que, claro, cuando tienes 6 libros hechos, pues ya nosotros los vamos haciendo en carpetas, poniendo en carpetas, porque dices, no me gusta montar hasta que no. En un momento dado, un amigo de Valencia, que sí que publica, sí que escribe, lo que pasa es que en otro lengua, en catalán, pues bueno, un poco viendo, este hombre tiene aquí un montón de libros en el cajón, a ver si me pidió un libro y bueno, pues pensé en uno que había escrito pues de esos primeros libros, de los primeros años de los 30, de la treintena. Porque claro, pensé, si le doy algo que estoy haciendo ahora, luego ya lo otro voy a tener menos ilusión, ¿no? Entonces empecé por ahí, ¿no? Y se lo di un poco con una apuesta, diciendo, bueno, se lo vas a mover y no, si yo soy desconocido totalmente, esto es muy difícil, porque luego te das cuenta que es muy difícil, si no has hecho un camino paralelo, pues editar, ¿no? Pero entonces tuve la suerte de que se lo entregó a Lola Andrés y fue Casa de Locos, el libro de Casa de Locos. Entonces le gustó, me dijo que lo iba a publicar. Pasaron 2 años porque había una lista de tal y a los 2 años pues salió Casa de Locos, que es un libro pues eso de hace muchos años. Y entonces a partir de ahí me dijo, dame otro. Y entonces ya pensé,
le doy otro seguido a eso o uno más cercano, más de ahora, ¿no? Y entonces pues le pasé este, que son poemas ya más recientes, a partir de los 47, 48 años a los 53 o así, o sea, un poco no los únicos que hice en esos años, pero sí que uno de los libros que tenía en la carpeta para montar, pues lo acabé de montar por alternar uno más antiguo con este, ¿no? Y eso es un poco la historia, ¿no? Porque claro, llega un momento en que ese deseo, claro, cuando ya pasas la cincuentena, pues dices, bueno, se convierte un poco ya también en necesidad, ¿no? Porque dices, es que si no, se va a quedar todo ahí en el cajón, ¿no? Entonces, pues, me acuerdo también que con lo del COVID, que fui al hospital y tal, luego fantaseaba y pensaba, si la llego a palmar aquí, todos los poemas se caen en el cajón, ¿no? Todas las recetas se caen en el cajón. O sea que uno tampoco, a partir de los 50 ya dice, joder, tampoco hay tanto tiempo para ir procrastinando, ¿no? Y eso. Bueno, pues si te parece, algún poema o Vale. di lo que quieras, Sí. un libro para presentar, Sí. y luego ya vemos más. Vale, pues este libro, ya digo que son poemas más recientes. El otro compartía con este pues un trabajo con la imagen y también con la sugerencia o la resonancia, que creo que son ámbitos muy típicos de la poesía, ¿no? Pero a diferencia de Casa de Locos, Casa de Locos es un poemario que trabaja sobre todo lo que le llama la éfrasis, ¿no? El comentario de obras, el diálogo con obras de arte, pues cuadros, películas y también con autores de un cierto tipo, más un poco en los márgenes, por eso Casa de Locos, ¿no? Con ese doble sentido, ¿no? de casa de acogida también, ¿no? de lo excéntrico. Entonces era un poemario que jugaba con esos referentes, ¿no? Y este no, este lo único que sí que hay una cierta, en los puertos de Grimm, pues Caperucita, Pulgarcito, sí que hay una alusión, pero el acercamiento es de otro modo, no es un acercamiento tan referencial como los otros y simplemente sirve como alusión, ¿no? Como motivo. Bueno, entonces, luego también la diferencia aquel es un libro con poemas extensos y breves, y este, sin embargo, son todos muy breves. Al ser tan breve, también se nota más la yuxtaposición, y aquel es, en algunos, sobre todo en los más largos, es más discursivo, ¿no? Bueno, y luego lo que he dicho de la distancia temporal que hay entre un libro y otro. Coto de caza, el título, tendría dos partes. El coto es una zona acotada. Para mí la poesía es un espacio otro, y realmente cuando hablaba de que la necesidad era leer y escribir, que son dos caras de la misma moneda, era la necesidad de estar en contacto con ese espacio otro. Ese espacio otro lo descubrí con Lorca cuando pues, tenía 16 años, porque es un poeta que te pone en otro lugar, ¿no? Independientemente de que te hable de romance logicano, del poeta en Nueva York o de lo que sea, ¿no? El caso es que te pone en otro lugar. Entonces, esa relación con ese otro lugar enseguida se me hizo necesaria, ¿no? Y yo tenía esa relación con ese otro lugar, pues supongo que como todos hemos tenido, ¿no? Con el juego, jugar, cuando eres niño, juegas y ese espacio te protege, ¿no?
y te ayuda a elaborar. Pues luego con el cine, con las novelas de Julio Verne o las cosas que leía, ¿no? Pero ahí pues encontré un espacio muy punzante, no tanto imaginario, aunque Lorca tiene un poder enorme de imaginación, como vivencial, ¿no? Tiene una gran potencia de sintetizar lo emocional y vivencial, ¿no? Entonces, pues Coto es ese espacio, ¿no? O sea, ese espacio siempre en un libro lo acotamos, ¿no? Para escribir vamos acotando en la escritura ese lugar, ¿no? Y de caza, la caza es eso de nuestra vida, de nosotros mismos, de lo que vamos viviendo, de lo que nos hace vida normalmente, eso que queda como presa en ese coto, en ese espacio, eso que ha quedado de los poetas o las poetas que leemos y eso que aspiramos a poder dejar de nosotros, ¿no? Pero a la vez esa presa o eso que dejamos es muy importante para mí, por lo menos como lector y también en la escritura, desaparecer, ¿no? Es decir, dejas algo y desapareces, pero no puedes no desaparecer bien, ¿no? Porque a diferencia de otros discursos, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hablamos normalmente el lenguaje cotidiano, a ver, todo esto se sabe en los que estáis en poesía y tal, pero como hay personas de todo tipo, incluso ha venido Sara y Marcos, que son jóvenes, y pues a lo mejor estoy un poco así más explicativo, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos, nosotros enarbolamos la palabra, ¿no? La enunciación es muy importante, ¿no? Nosotros hablamos, ¿no? Y aparecemos en esa palabra, ¿no? Pero en la poesía, al menos la que a mí me interesa, y de la rama que sea, porque yo creo que con todas las letras se produce al final eso, cuando es una poesía que me puede interesar, que repito, es de todas las letras, pero que se produzca eso, es cuando es la palabra la que, o sea, de pronto es como los ventrílocos, ¿no? O sea, es el muñeco el que habla, ¿no? Es el lenguaje el que dice, ¿no? Miguel lo expresa muy bien en La palabra sabia, ese libro, ya el título, ¿no? O sea, es al final la escritura, igual que la lectura, es una dinámica donde aquello empieza a darse vuelta, ¿no? Y al final tú vas encontrando lo que el poema tiene que decirte a ti, no tú a él, ¿no? Ese juego de... entonces, cuando al final piensas que esas palabras te han dicho y no tú a ellas, es cuando desapareces, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Entonces, la caza es que apresar algo de uno, pero desaparecer, ¿no? Y ese sería el título. Y luego, si queréis, pues hablo de las secciones. Sí, vale. ¿Antes de las secciones? ¿O los encuadros secciones o leo directamente? ¿Cómo lo veis? Como veas. A ver, es un poco por... Puedes decir el nombre de la sección. Sí, vale. Hay 5 secciones y yo no voy a hablar hoy de temas porque tampoco creo que la poesía sea temática, sino sí que voy a hablar de motivos. Entonces, los motivos, los títulos responden a motivos. La primera sección, exteriores, los motivos son exteriores. La segunda sección, travesía, es un recorrido, como su nombre indica. La tercera sección es exteriores, porque, repito, los motivos ahora van a ser en vez de interiores, exteriores. La cuarta, travesía 2, y finalmente hoy, la última sección. Con lo cual, aparte de la estructuración del libro por motivos, también hay como un viaje espacial y temporal, porque la última sección es hoy.
Bueno, entonces, los temas pueden estar en... o sea, los temas, más que tema, yo creo que la escritura es una experiencia donde se aspira a apresar trozos de vida, y en los trozos de vida está todo mezclado, los temas están mezclados realmente, ¿no? Aunque luego cualquier lector pueda tematizar más o menos porque sienta que en esa deriva se muestra más una cosa que otra, ¿no? Pero por ejemplo, en un cuadro, en una pintura de una cocina interior, ¿no? Puede haber los mismos temas que en una fachada de un mercado, ¿no? Aunque, bueno, no me enrollo más y leo algún poema de las secciones. Interiores. En emisoras. Sirve cualquier rejilla de madriguera. El vaso junto a la cama. ¿Quién ve lo que viene? La respiración en el techo. Sale de casa, corre. Una especie de arenisca. La linterna contra los ojos. Calla, rueda. Acuario. Se nota cómo el agua atraviesa los orificios de la nariz, ojos y boca. Gata que viene a robar. La acera del colegio grita junto a ramas invernales. Extiende los brazos donde no hay. Tiestos. Qué poca humedad retienen las raíces. Ficus, troncos de Brasil, geranios, tierra mezclada con diminutos caracoles, como si no hubiese otra familia. Hebras de tabaco, pelo difícil de romper. Piso franco. El emisario es un aguilucho impaciente, de esos con bufanda y nicotina en el pulgar. Trae un pequeño sol de púas, lo deja flotar en la pila del baño y se oscurece el resto de la casa. Por ahora no hay instrucciones. Recuerden que cualquier pared tiene oídos. Tras la cortina se vislumbra la calle, hundida entre los edificios y aún silenciosa. Una cáscara de huevo antes de pasar el camión quitanieves. Y el último de esta sección que voy a leer se llama Casa Museo. Prohibido tirar la ceniza sobre el tapete del ganchillo. Más luces, un brindis. Reloj de péndulo. ¿Te oye alguien? Rapidez de lo que no está. Las sillas, las mesas, con sus panes cortados. La segunda sección es una especie de travesía donde dominan fragmentos de memoria de otro tiempo, sobre todo de la niñez, y ahí es donde aparecen motivos de cuentos de los hermanos Grimm. A diferencia de Casa de Locos, donde el motivo estaba muy presente y yo dialogaba con él, aquí me encuentro el motivo en un momento dado. Estoy escribiendo y me encuentro el motivo y lo dejo ahí. Niño oruga. Tan caliente está la bañera que se cubren de vaho los azulejos. Cuéntale una historia. Poníamos la mesa al recoger las migas. Cabeza roja del primer ladrillo. Falta luz, hay que volcar los cajones. El pelo sigue flotando, como si oyese. Cerilla. Algunos como Cerilla, y antes he leído Piso franco, están en prosa. Son poemas de prosa. Cerilla. El humo oscurece una claraboya que pronto estallará en 1000 cristales. Así de fácil. Río abajo huele a estiércol. Abundan los búhos y no hace falta ningún almacén de objetos perdidos. Cocina. ¿Dónde se han metido? La leche hierve fuera del cazo. Hace un minuto te limpiaban la boca con el babero. Sostenían una cuchara jugando al avión. Habla, escarabajo.
Tu saliva las traes de la arena. Pinocho. Había llegado sin equipaje a la posada, el cepillo de dientes en un pañuelo. Estoy harto de la pesca, del sol y los juncos, de ver cómo flota el corcho a unos metros de la orilla. Volvieron a crepitar las llamas de la chimenea. No pensaba de niño que se convertiría en eso, venas con serrín y un corazón de madera. Caperucita. La casa está en un bosque, no muy lejano. Desde el sendero se alcanza a ver cómo su chimenea luce bajo la luna. Cada pedrusco arde en silencio y las encinas son más rojas que la noche. Pero allí dentro sigue la algarabía. Hay tarta y vino, baile de cazadores con aldeanas. El primer gallo afila los ramajes adormecidos. La escarcha se derrite en 2 macetas que solo valen para orear el coche. Y una risita ahuyenta rápido la penumbra de lobos. Niños. Un fuego para calentarse las manos. Llueve. Mentira. Hace sol. Una sábana con arrugas. Cerrado por vacaciones. Es gata, ¿no? Y se asusta de que te acerques. Ojalá pudiera seguir al flautista. Aquella melodía alegraba a Doquines y Tejas, pero los demás niños no han regresado a casa y desde entonces llueve sin cesar. Todo Camelín bendice mi suerte. Hay quien se queda mirando las muletas o susurra un adiós rápido, si vuelve a llorar cualquier vecino. Qué días tan aburridos. La iglesia flota entre 2 calles. Cuando me aparte de la ventana, se convertirá en un montón de escombros que ruedan corriente abajo. Y bueno, Pulgarcito. Anoche quemaba la sopa y hoy todo blanco, árboles con espinas. El pañuelo doblado en 3 mitades, vida en un tambor. No puedes apoyar la sed, los zapatos, el jarabe para la tos. Habla con los peces del río, quédate bajo el agua. Luego la parte de exteriores, pues voy a leer algún poema. También. Rayos de sol. A cada instante cruza un tren, ¿lo notas? Suena dentro de los oídos, ya está ahí. Recorre la misma ruta que el polvo en suspensión. Por sus cristales se asoma gente con cara de bolillo. El fondo de los vagones resulta demasiado oscuro para nuestra vista. Y antes de alcanzar una estación, lo desintegra la velocidad de la luz. Estación del Norte. ¿Cuánto ajetreo? ¿Por qué nadie confía en esas muñequitas de la suerte? Solo se paran los más indecisos, dudan entre varias y enseguida las vuelven a dejar en el cesto. Son tan pequeñas que ocupan la palma de una mano. Sonríen como bebés y sus ojos bizquean ajenos a cualquier prisa. El ruido de los trenes ahoga sus rabietas, pero algún chillido sube hasta el techo, se queda vibrando en las vigas metálicas o empaña el sol de los tragaluces. Hay un poema aquí que se llama como el libro, que se llama Coto de caza. ¿Cómo disimular ante esas fiebres aburridas que eriza el sol de cada arcero? Si el alquitrán llega en silencio y los disparos se sueltan a las botas. En este exteriores hay un desplazamiento de motivos más urbanos al extrarradio, apeadero. Un sol ruinoso riega los cardos después de junio, para que el hierro no se amontone entre las puertas y ventanillas. Con el calor
se adhiere al hueso la huraña piel de unos tapiales. Algarrobo. Al final de la tarde suenan los grillos y las nubes se vuelven cada vez más terrosas. Cruza un ejército por el barranco. Sus capotes de pólvora se beben sin temor la suave luna. Travesía 2 es un espacio que se relaciona con la niñez, pero los motivos son todos animales. Los animales se expresa muy bien como el vídeo muestra, ¿no? En Lo solo del animal, ¿no? El título, o como Miguel en el último, por ejemplo, de tus poemas, de estos nuevos tópicos, la soledad, ¿no? El animal, no sé, yo lo relaciono también con la soledad, en la lectura y en la experiencia, ¿no? Y también con la niñez. No solo cuando era niño, sino también cuando mi hijo ha sido pequeño y hemos ido al zoo, vuelves un poco a la niñez al ver un animal. Bueno, Búfalo. También aquí, entre los edificios, hay más silencio al mediodía. El barro se vuelve abrasante, la acera aguarda otro temblor de estampida. Zumban moscas, nubes de mosquitos, tábanos, y junto a la cuenca de los ojos crece un terco pelaje. Tiburón. Cada relámpago de mar entre los dientes, viejo que se enjabone, el pijama abotonado hasta el cuello, un autobús con los cristales empañados, la aleta se endurece al sol, tubos de órgano, piel cavernosa, su estela pulveriza millones de átomos. Murciélagos. Ladrillos grises. Y si lloras, te quedas en el balcón. La cabalgata. Las oficinas donde nacen agachados. Pronto amanecerá. El silencio de un charco entre los dientes. Bueno, este poema es como un diálogo. Cada verso habla una hormiga distinta. Son dos hormigas que hablan entre sí. Se llama Riña entre dos hormigas. ¿Por qué este barro en la floristería? Es un monte con espinos. Huiría si me quisieras. ¿A dónde? A otro agujero de la memoria. Mira bien a tu alrededor. Manos modales. Vas por ahí rompiendo zapatos. Para ti el rocío de la hierba. Escarabajo. Rumbo a casa, briznas. Barro seco. Hacia adelante, atrás. Pensamiento pinza. Rueda para estar de espaldas. Cuco. Dicen que continúa en la escuela, rezagándose entre idas y venidas. Pasan las horas, está oscura la cancha de baloncesto, ya sin gritos. Hay arroyos en deshielo y unos huevos moteados de perdiz. Háblale, aunque no te escuche. Y la última sección, que es hoy, pescando. Plomo en el cielo y en los zapatos, escalones con la cara agachada. Hablamos por hablar, amarillo, verde, arboleda jugosa de luces. Un día a la puerta del colegio y muchas plazas con los pies en agua. Ese guante nos queda estrecho, patos silvestres, gabardina. El corcho gira como una peonza, papel abrasado, mano desarmada. Alameda, esas fotos, y tú rompiéndolas. El pony más alto tiene pelo de cobaya. Domingo, las raíces al aire. Vidrios y colillas no te dejan dormir. Bombilla. Es una oficina más infatigable que la estera de un faquir. Lo sé por el cascabeleo de gatos, por su arenosa respiración y porque hay un piano cubierto con ramajes. La ventana está torcida y se escurre hacia abajo durante las trombas de agua. Tumba. Dátiles, nueces. Según el nuevo parte meteorológico, el mar se agolpa casi entero en la orilla. Espejos. Su cabaña dura un instante de sol.
A veces quedan cuchillos viejos, el mazapán de las rifas o una lata con pólvora. Neuronas. Despiertas noche y día. Su red se extiende a través del país. Cada una parece idéntica a las demás. El mismo diseño en la construcción, así como en los escasos muebles y objetos decorativos. Hace años que se ordenó retirar los relojes de pared. Hay cientos, miles, todas sincronizadas. La salita de espera bajo el tubo de ventilación. ¿Otra vez sin cita, señor Mosca? Y el último del libro, velero en una botella. No hay gaviotas, pero se oye la luz que sudan las jarcias. Salpica el oleaje, madera en los ojos y dentro, nada, papeles arrugados. Gracias a todos por venir, por escucharme, que no lo había hecho porque había empezado Miguel a hablar y entonces ya nos hemos enzarzado. Y muchas gracias a Julieta Valero, al Centro de la Fundación José Hierro, a Joana, a Rosana, y aquí me he sentido como en casa cuando he estado de alumno y hoy también cuando he venido a leer los poemas y a presentarlos. ¿Algunas preguntas? ¿Comentarios? Bueno, te quería comentar, Marcos, ya, aparte de lo que has dicho, hay como una cualidad muy potente en todo lo que te he escuchado. Como diría, que utilizas como una espacialización de lo poético. Todo es absolutamente visual, se ponen como lo descriptivo o trazos más o menos impresionistas, pero parece como que la concepción de lo poético pasa por esa espacialización física, ¿no? De visión a la que inevitablemente y gozosamente se trasladan los poemas. Te quería preguntar en este sentido cómo sucede un poco a nivel de taller la escritura. Si te encuentras ante la realidad material, pues son poemas como muy matéricos, ¿no? De objetos, de lugares. Si son experiencias así de físicas, como parece, o si son evocaciones que suceden después, un poco cómo pasa, ¿no? ¿Cómo sucede? Sí, pues a lo largo de estos años sí que he cogido distintos caminos y también porque como lector me gustan distintos caminos. Entonces, igual que en Casa de Locos era el contacto con la obra artística lo que me instaba al diálogo y de alguna manera ese mundo quería captarlo. Luego tengo otros poemas que se relacionan más que con las galerías interiores, con lo que me rodea. Entonces ahí pues tengo poemas a gente que está conmigo, que me cruzo, que me relaciono, a lugares geográficos concretos, una poesía más referencial. Y ahí pues también creo que trabajo la imagen y la espacialidad, pero de otra forma totalmente referencial, ¿no? Y este libro, sin embargo, es otra, o sea, este tipo de poesía va por es otro estado anímico el que me lleva a ella. No me lleva el que de pronto me ha pasado algo o me he tropezado con algo y necesito de alguna manera dialogar con eso y ponerlo, sino un estado de ánimo un poco indefinible que normalmente de desasosiego también. Y yo creo que en la lectura se ve, ¿no? Y ahí entonces surgen las imágenes, va surgiendo, se van, o sea, voy encontrando, voy viendo y aparece o no aparece y entonces es un borrador, lo tiras y ya está, porque no ha aparecido nada, no has cazado nada.
En este tipo de escritura, o sea, a ver, los hermanos Grimm, pues bueno, aparece esa evocación, ¿no? Pero no me he inspirado realmente a lo mejor en Casa de Locos, ¿no? Donde sí que hay ese diálogo con... Y luego hay otro tipo de poesía que sí que me ha ayudado otros determinados poetas, ¿no? Pero en esta, bueno, pues hay una línea de poesía de la imagen, ¿no? Que en muchas lecturas están ahí, pero así no logro ver ninguna directamente que me... Nada más. Y nada menos. Bueno, Marcos, te agradecemos muchísimo el cariño que hayas querido poner el libro en el mundo aquí y siempre nos despedimos con la voz del poeta, así que nos encantaría. No sé si Joana quería pedir algo. Es que han leído los dos que me habían dibujado, que teníais señaladas, pero si tengo bueno, dos. Uno se llama Cuco y otro Reloj de Cuco. Bueno, lo que te apetezca, tenemos las sugerencias. Vale. O sea que leo... El que quieras. Vale. Me ha parecido O un par, lo que a ti te apetezca. Bueno, Reloj de Cuco es de los últimos. Está en la sección hoy y es de los últimos. Reloj de Cuco. Toc, toc, ya no estoy, dice el porche de las cabañas. Fiel, casi alegre, volví la cabeza al